y vamos a pedirle a Estela Jauvier que pueda subir al living como moderadora, a Laura Moretti y a Soledad Correas, que van a ser las maestras que van a compartir con nosotros intercambio, una charla. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Realmente el estar en un lugar de aprendizaje donde compartimos investigadores y docentes es riquísimo y es una oportunidad que pocas veces se da. Entonces, para nosotros como docentes realmente es un privilegio estar hoy en este lugar. Así que agradezco a Telefónica, a la SUC y a los expertos que vinieron a enseñarnos una cantidad de información para poder después llevar a nuestras aulas. Bueno, un poco retomando lo que decía Nadir, voy a tomar como dos cosas que son que a mí me llamaron la atención. La primera es los niños desde el comienzo sabemos que vienen con un cierto conocimiento de matemática que en teoría no debería de ser perdido en el camino de llegar hasta la escuela. Pero algo pasa porque las pruebas estandarizadas y las pruebas manuales que hacemos generalmente los docentes en nuestras aulas nos están dando otros resultados que no son los que queremos, porque no trabajamos para obtener a veces resultados magros o débiles, o que tenemos que seguir permanentemente como retrucando las mismas prácticas o el mismo concepto para poder hacer que el niño aprenda de alguna forma. Eso como general, digamos, lo tenemos en nuestras aulas desde las pruebas estandarizadas. Pero si nosotros vamos al microespacio, digamos, que es el aula donde está el maestro y donde está el niño, lo que vemos es que de repente encontramos a un maestro, nos encontramos como maestros que no sabemos o no nos animamos a enseñar ciertas cosas, o estamos inseguros de plantearnos ciertas estrategias o cuestiones que tienen que ver con un conocimiento de repente más profundo de lo que es la disciplina matemática. Eso por un lado, pero también tenemos, y lo que Joe Bowler dice, mentalidad fija, que es aquel conocimiento, aquella autopercepción que tiene el niño de que no sabe matemática y que no está preparado para aprender matemática. Entonces, Bowler, que también yo sé que Nadir lo vi por ahí en uno de sus papers, está con esas, nombra como dos cosas, ¿no? La mentalidad fija, que sería esa, donde el niño viene con esa propaganda que le hacen por fuera y que además él asume de que no sabe matemática. Y eso pasa desde el primer año, porque yo lo he escuchado en niños de primer año: yo no sirvo para la matemática, cuando de repente no saben lo que es matemática. Waller habla de la mentalidad, no me sale la otra palabra, bueno, la mentalidad de aprendizaje, digamos, ¿no? Y es aquella que realmente, si se le proporcionan estrategias, como en este caso las que hablaba Nadir hace un rato, podemos hacer que ese niño supere su propia propaganda o su propia autopercepción para poder salir de ese entorno, digamos, que sobre ese pensamiento. En cuanto a lo que es charlas numéricas específicamente, nosotros desde nuestro lugar de lectura, digamos, tenemos algo parecido. 40 lo habla en un capítulo de un libro donde habla de la discusión en matemática. Ella plantea una intervención con una suma también, donde se le pregunta, después que terminaron de hacer la operación, cómo llegaron a ese resultado, y entonces en grupo es donde se expone el resultado de cada una, no importando en realidad si son iguales o no, porque ese no es el tema. El tema es cómo llegó a ese resultado.
Entonces, tiene que ver un poco con esto que Nadir decía y para traerlo un poco en contexto también a nuestra charla de hoy y a nuestra pregunta, que ya me voy a dirigir a las preguntas. Que un poco la primera pregunta sería ¿cómo es posible o si es posible hacer que el cálculo mental o oral, en este caso la expresión oral de ese cálculo, se puede realizar en el aula? ¿Lo hacemos en el aula? Dejo la palabra a ustedes. Bien, compartimos acá con Laura. Yo creo que lo más interesante de la charla de Nadir y unirlo con esto que dice Esther es que este momento, es la intencionalidad docente puesta en esto de poder compartir y de que el docente pueda recoger todo esto que los niños van haciendo, todos sus mecanismos, pero no para que quede solo en una socialización, sino también para darle una intencionalidad didáctica a este momento, ¿no? Porque que no muera en la socialización quiere decir que el docente este espacio lo pensó, lo reflexionó, entendió todo lo que puede llegar a salir de ese espacio y hacia dónde quiere ir él. Sumado a esto que hablábamos recién, a mí me disparaba mucho los conceptos de representaciones de Dual, ¿no? Este es un espacio riquísimo para que el docente pueda mostrar y recoger todas las representaciones que salen de parte de los niños. También me quedé con la primera charla en esto cuando mostraba que en secundaria hacían los números como todos en diferentes representaciones. Y nosotros en la escuela primaria y en inicial también lo hacemos. Me parece que eso suma y agrega a esta metacognición. ¿Qué opinas, Laura? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Sole. Además trabajamos juntas muchos años y lo bueno de esto es la coherencia que vamos teniendo. Somos maestras de sexto y bueno, nos ha llevado a reflexionar mucho porque venimos viendo como el producto de todo lo que hacen nuestras compañeras y poder hablar con ellas y decirle, esto que tú hiciste en inicial, yo ahora estoy trabajando con números racionales, es gracias porque vos hiciste esto desde chiquitos, ¿no? Entonces, el valorizar el trabajo de todas me parece que es brillante. Una de las cosas que hablábamos recién es la importancia de la puesta en común. Nosotros pensamos que la puesta en común a veces es que hiciste, como un cierre, muchas veces, viene el recreo, ya terminamos, y nosotros tenemos que pensar que tenemos un objetivo de enseñanza, que hicimos algo para eso y que tenemos que dedicarle un tiempo a la puesta en común pensando en que tengo que cerrar esa clase. Yo tengo que unir el objetivo de aprendizaje con esa puesta en común. Y a veces eso se nos hace difícil por el tema tiempos, ¿no? Y unido a esto de lo lúdico que se hablaba hoy, yo pensaba, cuando nosotros hacemos trabajo con sexto, que a veces es más difícil quizás pensar juegos para sexto, o para quinto, o para cuarto. ¿Qué son juegos? Nosotros pensamos un juego en cartas, que lo hacemos, pensamos en un juego en tableros, no sé si conocen, por ejemplo, para divisibilidad el juego de la pulga, que es muy conocido y está buenísimo. Hacemos loterías. Hacemos loterías, pero también, por ejemplo, estar en un pizarrón con toda la clase sentados como están ustedes y ponerle el número 150 y ponerle el número 200 y preguntarle a un grupo de 30, ¿podremos pasar todos a poner un número? Sí. Bueno, pasamos. Nosotras cara de póker, ¿no? Eso es muy importante. Yo no digo si está bien o mal lo que el niño va haciendo. Bien, borro el 200 y pongo 150 como a 1. ¿Y ahora podremos pasar todos? Sí, bueno, pasen y pasan. Y nosotros cara de póker. Borrar el 150,1 y poner 150,10. Y ahora, entonces, estoy trabajando la densidad en racionales, ¿no? Y a veces alguno te dijo el primero, pero bueno, me dijiste que se podían usar números con coma. Buenísimo, vamos definiendo campos numéricos. Entonces, estamos trabajando lo conceptual a partir de cosas de ese tipo. ¿Es un juego eso? Capaz que alguien lo ve afuera y dice, no es un juego. No están trabajando con nada. Pero todos estuvieron interesados. Todos participaron y yo no valoré desde un principio lo que está bien o lo que está mal, sino que discutimos con ellos. No, pero puso mal el orden, no puso el mismo número porque solo le puso un 0 después a la cifra después de la coma. Entonces, creo que lo que dice Soledad también apunta a esto, que todo lo que hagamos, sea un juego o una actividad como esta, que quizás no es un juego, tenemos que tener una puesta en común que apunte a cerrar con mi objetivo de aprendizaje. A veces vemos que nos queda como, se divirtieron y ¿para qué lo hice? O
muchas veces elijo un juego, mirá qué divertido, ¿para qué lo hice? Y lo pensamos después, cuando tiene que ser al revés, ¿no? Yo tengo un objetivo de aprendizaje y voy pensando en mis juegos, voy pensando en mis actividades. La puesta en común para mí es un arte, que la fui aprendiendo con los años de experiencia, ¿no? La verdad que la puesta en común debe ser uno de los momentos de mayor planificación. De mayor planificación. Ahí tiene que estar todas las preguntas pensadas y dejar a su vez el espacio para el asombro. Porque uno no deja de asombrarse cuando trabaja con niños. Las estrategias uno las piensa como adulto, pero a veces los niños tienen estrategias diferentes. Validarlas todas, ¿no? Tenemos los nenes en cuarto de escuela que siguen contando con los dedos, y es válido. Tenemos el niño que pasó un paso más simbólico y escribe el algoritmo de alguna forma. Ver de dónde están o para qué me sirven esos dedos en el algoritmo y dónde está esto en el problema inicial es muy reflexivo. Y a eso es a lo que apuntamos y me parece que esa es la riqueza de las charlas numéricas. Siendo puntualmente a lo que es planificación, entonces, este tipo de discusión debería quedar en lo que es la planificación. ¿Cómo lo planifican ustedes generalmente? Nosotras tenemos la suerte de trabajar juntas y tenemos un tema, por ejemplo, un tema que es nuevo, que sabemos que va a ser muy potente. Lo importante acá es la anticipación, ¿no? Y eso también te lo da la experiencia y te lo da la lectura. Si yo voy a saltar al campo de los racionales, como les decía, ya se sabe qué problemas va a tener el niño generalmente. Yo me puedo anticipar. Y como me puedo anticipar, puedo pensar qué cosas voy a hacer si el nene me contesta esto. ¿Qué voy a hacer si este grupo de niños me dice esto? Entonces, eso de anticipar es lo que a mí me prepara una posible segunda actividad o empezar a hacer algo más personalizado o saber que en esto voy a precisar material concreto y dejarlo ahí en un rincón porque va a haber chicos que sí lo van a precisar. Entonces, la planificación en forma anticipada y tener en cuenta las diferentes variables didácticas, sí, es fundamental. Nosotros muchas veces lo planificamos también en forma de preguntas, ¿no? Ponemos como las preguntas que vamos a hacer para que salga en esa clase lo que nosotros esperamos que salga. Si no sale, bueno, también tenemos como ese plan B. A veces no sale. Entonces hay que también pensar la posibilidad de que eso no aparezca. Otra de las cuestiones que tiene en cuenta esta discusión es el ambiente en el que está generada esa discusión. Es un ambiente generalmente de confianza y de bajo riesgo en el sentido de si me equivoco, no pasa nada. ¿Cómo hacen ustedes para crear ese entorno para que sea así suave, digamos, de bajo riesgo? Seguro. Ese entorno seguro no tiene que ser solo en matemáticas, tiene que ser en todo, ¿no? Porque acá estamos hablando de una didáctica general. Si el nene se puede equivocar en historia, en geografía, en lengua, también se puede equivocar en matemática y el error está bienvenido. O sea, no es solamente para matemática, esto escapa a la matemática, ¿no? Que el niño se sienta interesado, que no va a estar interesado en todo, es obvio, como a él nos interesa a nosotros todo. Creo que es algo que tiene que más con un ambiente de clase. Es un ambiente de clase que si lo que vos decís, está bueno que lo digas, está permitido y lo vamos a pensar entre todos. Nosotros lo probamos y les decimos, bueno, si ustedes supiesen todo, nosotros no tendríamos trabajo, ¿no? Entonces, en eso de que está bien que te equivoques. Y una de las cosas que vuelvo a decir es la cara de póker que tiene que poner el docente cuando escucha a veces el disparate más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a cohibir a los niños a través de nuestros gestos o nuestras miradas sin darnos cuenta. Entonces, que uno salga de allá y diga, no, yo no estoy de acuerdo contigo, y tú te das vuelta y le decís, ¿por qué no estás de acuerdo con él? ¿No? Esa discusión entre los pares a veces queda, le sacamos ese potencial que tiene porque lo centramos todo en nosotras y a veces porque nos apuramos, porque no tenemos tiempo, porque tenemos 1000 cosas para hacer. Pero va un poco por ahí, no sé, Sole. Sí. Nada, sí, me parece que eso es todo por ahí, el clima de clase es todo. Perfecto, de acuerdo con ustedes. En base a esto, ¿de qué forma ustedes seleccionan aquellos problemas que sirven para el cálculo pensado y, si se quiere, junto con esto de la forma en que seleccionan esos problemas, qué estrategias, digamos, ustedes generan como para poder facilitar ese cálculo pensado? Porque Nadir habló de algunas, a ver si coincide o no con alguna de las que él mencionó.
Nosotros generalmente partimos, entendiendo que la matemática es un modelo y que a su vez la matemática escolar es un recorte de ese modelo, generalmente partimos de situaciones o de la vida diaria o partimos de un juego. Y a partir de ese juego, el juego lo problematizamos. A ellos les engancha mucho el juego, el jugar. Nosotros tomamos ese juego para después ponerlo en la puesta en común, ¿no? El otro día estábamos, por ejemplo, en una situación con niños de cuarto que no saben multiplicar por 2 cifras. Entonces habíamos partido de un juego y había quedado el juego en 14 por 5. Bueno, pero no sabemos multiplicar 14 por 5. ¿Y entonces cómo hacemos? Y en este clima de clase empezaron a salir distintas estrategias. Un niño dijo, bueno, yo no sé hacer 14 por 5, pero sé cuánto da 7 por 5. Y otro dijo, sí, y si hacemos 5, 14 veces. Y ahí empezaron como a salir distintas estrategias que uno va registrando en la pizarra y va poniendo, y me parece muy interesante esto que hizo Nadir, de poner el nombre de los niños en esto de las estrategias, ¿no? Los niños toman como cierto protagonismo y no es el docente el que plasmó la estrategia ahí. A partir de ahí jugamos. Bueno, y entonces, hacer 14 más 5, ¿será lo mismo? Bueno, sí, no, ¿por qué? De ahí nosotros con esta mentalidad, digamos, de docente matemático, empezamos a, por ejemplo, trabajar la propiedad distributiva en relación a la multiplicación, porque este nene que saltó diciendo, yo sí sé hacer 7 por 5, bueno, ¿y para qué nos sirve 7 por 5 para llegar a 14 por 5? Es la mitad. Ay, bueno, entonces 7 por 5 más 7 por 5 es 14 por 5. Y todo eso, al dejarlo escrito, además de socializar y de ver, mirá lo que se le ocurrió a él, que a mí no se me ocurrió, o a ella y a mí no se me ocurrió, es esto de los registros. Vamos registrando todas las estrategias y acercándolos a este lenguaje matemático que a veces les queda muy lejos. No, simplemente quería agregar la importancia de las secuencias. Nosotras perdemos tiempo en el sentido de que las secuencias llevan mucho tiempo pensar secuencias de actividades, tendríamos que empezar por secuencias de contenidos, ¿no? Si yo tengo, no sé, proporcionalidad, bueno, ¿qué cosas matemáticas están dentro de proporcionalidad? Y a raíz de eso, hacer la secuencia de actividades. Lleva mucho tiempo, pero lo bueno de esto es que te queda armado, lo vas mejorando año a año, vamos buscando material, nosotros usamos el libro ANEP, pero a veces hay años que lo dejamos un poquito de costado y empezamos a buscar cantidad de cosas. Hay infinidad de material lindo y creo que otro secreto para lograr esto son las secuencias didácticas, tanto de contenido como de actividades. Ahora un punto que no es menor, que es el rol del docente, ¿no? Cómo el docente facilita, digamos, estos espacios o qué cualidad tendría que estar de parte del docente como para facilitar esos espacios. Uno que decías tú era la humildad, ¿no? Eso de saber que hay niños, a mí me pasa con niños grandes que son muy buenos, que saben más que yo, y en muchas cosas que son más rápidos, hacen cálculos maravillosos, y yo me siento muy orgullosa. Entonces el rol del docente tiene que ser facilitador, pero somos los docentes. Quieranlo o no, la escuela es el lugar donde se transmite conocimiento, volvamos a Durkheim, lo que estudiamos, y a veces queda como mal visto eso, no tiene que ser mal visto. Somos los docentes, tenemos un rol fundamental, está bien, somos facilitadores, pero también tenemos que enseñar. En esto de mostrar estrategias, hay muchas estrategias que a nadie se le ocurre si lo mostramos nosotros. El típico, Juancito, del otro sexto, ¿saben qué se le ocurrió? ¿No? Entonces, nosotros mostramos estrategias. Creo que no tenemos que tener miedo tampoco a que nosotros tenemos un rol fundamental, ¿no? Porque a veces en esto de la educación, que nos vamos de un lado al otro en el péndulo y bueno, ¿no? Entonces, creo que hay que tener eso de facilitador, pero tampoco darle laissez-faire, ¿no? Por eso, tiene que estar todo muy bien pensado, tiene que estar todo muy calculado y valorizar nuestro rol, porque si no nos valorizamos nosotros, se empieza a complicar. Perfecto, sí, es un rol fundamental el docente. El docente está para enseñar, pero también para facilitar, ni que hablar. Y en este rol, en este enfoque competencial, el desarrollo de todas aquellas habilidades que posibiliten todo tipo de cálculo es fundamental, ¿no? La indagación, la investigación, la negociación de resultados, el argumentar el resultado, eso
tremendamente importante tanto para lo que es matemática como para lo que después es lengua o lo que sea, o la vida misma, como decían por ahí. ¿Qué dificultades han encontrado cuando han experimentado en esto del cálculo mental? Mucha de la dificultad está puesta y mezclada con el lenguaje en esto de que tú decías de tratar de argumentar. Hay muchos niños que llega a resolver distintas situaciones, pero no logra explicar cómo. Nosotros ahí tenemos que como poner el ojo en eso, porque explicarlo es volver a repasarlo. Y entonces es como bien importante que los chicos puedan explicar sus estrategias y a su vez comparar esas explicaciones con otros. Sí, unido a esto, también nos enfrentamos a veces con problemas que los chicos llegan a clases grandes y no tienen los hechos numéricos básicos. Entonces vos llegas y decís, ay no, con todo lo que tengo que trabajar tengo que irme para atrás, ¿no? Entonces, cuando no tienen firme lo que es propiedades del sistema de numeración, lo que es la inclusión, porque llegan chicos que también la inclusión, ¿no? Es un problema. Cuando no tienen los hechos numéricos básicos, bueno, el tema de las tablas ni hablar, todo esto se nos complica para poder seguir volando en las clases más grandes. Entonces, es como decía hoy una colega, la coordinación en una institución que es muy difícil, sobre todo pública, es como lo básico para lograr esto, ¿no? De que esto se vaya logrando en las clases más grandes. Lo otro también son las inasistencias, que nos están atravesando permanentemente. Entonces, cuando enseñamos algo que de repente contamos con la mitad de la clase, pero al otro día viene la otra mitad, que es diferente, y así sucesivamente, también implica un dolor de cabeza volver a planificar sobre aquello que traté de enseñar el lunes, pero el viernes todavía no está bien aprendido. Ahí es muy claro Stanislas Dehaene en el libro Cómo aprendemos, y habla de la regla de oro de volver a repetir muchas veces, no la misma actividad, sino desde diferentes variables didácticas, sin volver a tomar el mismo concepto para esas situaciones que pueden pasar y que nos están atravesando permanentemente. Inclusive hasta hay una investigación hecha de la cuna de las aulas donde está ya medido que prácticamente los niños un año de la escolaridad lo pierden en inasistencias, y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros los docentes en cómo vamos a implementar nuestras estrategias para que todos puedan aprender, aquellos que asisten, pero también los que no asisten. Yo creo que la inclusión es un desafío excelente para nuestro rol docente, porque unido a lo que dice Nadir, esto de entender de que no todos tenemos la misma memoria de trabajo. Vieron que en matemática la memoria de trabajo, como en todas las áreas, es como muy importante. Nosotros necesitamos en clases grandes un repertorio numérico que a veces les cuesta muchísimo a los chicos incorporar. Entonces, trabajar para esto, para que esa memoria de trabajo pueda seguir creciendo, es también otro desafío. ¿Cómo evalúan el repertorio mental que tienen estos niños? Bueno, la evaluación es como continua y diaria, porque si vos tenés como hoja de ruta trabajar de esta forma, como con las charlas numéricas, esto vos lo ves todos los días. Vos sabés, por ejemplo, quiénes son los chicos que tienen un repertorio que lo pueden evocar fácilmente, que lo pueden traer, que lo pueden plasmar en otras situaciones. Vos también sabés quién ha podido, porque la frecuentación de estas actividades de charlas numéricas y de puestas en común, con esta intencionalidad docente que mencionábamos, hace que vos puedas ver cómo los chicos pasan de una estrategia cuando arrancaron y terminan apropiándose de otro compañero. Entonces, la mirada permanente es lo primero. ¿Queda de alguna forma explicitado? ¿Ustedes lo pueden explicitar en sus planificaciones? Sí. Nosotros tenemos un espacio como abajo en donde ponemos observaciones. Ahí está. Bueno, creo que ya vamos terminando, pero ¿qué aspectos digamos, de la tarea de Nadir, de su investigación, les parece posible poder poner en nuestras aulas de alguna manera? Y ahí con esto terminamos.
yo creo que está muy unido a lo de ABN que se decía hoy, ¿no? Todo lo que sea transparentar. Por eso los algoritmos cuando los enseñamos de primera no funcionan ni se olvidan rápidamente, porque no son transparentes. Entonces, el tender a que los cálculos mentales que hicieron los chicos se entiendan por dónde va, dónde está el razonamiento, ahí están las propiedades del sistema de numeración, las descomposiciones, es la base. Entonces, creo que va por ahí. Bueno, y dando cierre, voy a leer algo que escribí mientras estábamos escuchándolo a Nadir. Y nosotros como docentes me parece que deberíamos recordar que cada estrategia tiene su momento y su contexto y que el objetivo principal es que los niños desarrollen flexibilidad, autonomía y confianza en sus habilidades matemáticas. La implementación constante y reflexiva de las charlas numéricas puede transformar significativamente la forma en que los estudiantes interactúan con las matemáticas, haciendo el aprendizaje, una experiencia más significativa y participativa. Me adelanto a una investigación que no está hecha, pero bueno, lo damos por hecho. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.